7. Sobre la técnica de la facultad de juzgar como fundamento de la idea de una técnica de la naturaleza. La facultad de juzgar, según se ha mostrado ya, es lo que ante todo hace posible y hasta necesario pensar además de la necesidad mecánica de la naturaleza, también una finalidad en ella, sin cuya presuposición la unidad sistemática en la clasificación integral de formas particulares, según leyes empíricas, no sería posible. En primer lugar, se ha demostrado que aquel principio de la finalidad, puesto que solo es un principio subjetivo de la clasificación-especificación de la naturaleza, no determina nada con respecto de las formas de los productos de la naturaleza. De esta manera, tal finalidad quedaría solo en conceptos, y para el uso lógico de la facultad de juzgar en la experiencia se supondría, por un lado, una máxima de la unidad de la naturaleza según sus leyes empíricas, a los efectos del empleo de la razón frente a sus objetos. Pero por el otro, no se proporcionaría por esta clase especial de la unidad sistemática, a saber, la que está formada según la representación de una finalidad, ninguna clase de objetos en la naturaleza como productos correspondientes a su forma. Más a la causalidad de la naturaleza con respecto a la forma de sus productos como fines, la llamaría yo la técnica de la naturaleza. Ella es una opuesta a su mecánica, que consiste en su causalidad por el enlace de lo variado sin un concepto que fundamente la clase de su unión, del mismo modo más o menos como ciertos guinches que pueden tener su efecto tendiente a un fin aún sin el fundamento de una idea. Por ejemplo, a un alzaprima, a un plano inclinado, lo llamaremos máquinas, pero no obras de arte, puesto que si pueden ser usados para ciertos fines no son, empero, meramente posibles en relación a ellos. La primera cuestión que se presenta ahora es, ¿cómo es posible percibir la técnica de la naturaleza en sus productos? El concepto de la finalidad no es de modo alguno un concepto constitutivo de la experiencia ni una determinación de un fenómeno, perteneciente a un concepto empírico del objeto, porque no es una categoría. En nuestra facultad de juzgar percibimos la finalidad en cuanto ella simplemente reflexiona sobre un objeto dado, ora sobre la intuición empírica del mismo para reducirla a algún concepto, cualquiera que sea, o bien sobre el concepto mismo de la experiencia para reducir las leyes que contiene a principios comunes. En consecuencia, la facultad de juzgar esencialmente es técnica. La naturaleza solo se representa como técnica en tanto concuerda con aquel procedimiento de la misma y lo hace necesario. Demostraremos enseguida el modo como el concepto de la facultad reflexiva de juzgar, que torna posible la percepción interior de una finalidad de las representaciones, puede ser utilizado también para la representación del objeto como contenido en él. Nota a pie de página. Al margen de este párrafo se encuentra en el manuscrito la siguiente nota de mano de Kant. Se dice que incluimos causas finales en las cosas y que, en cierto modo, no las extraemos de su percepción. Fin de pie de página. A cada concepto empírico corresponden tres acciones de la facultad de conocimiento. Primero, la aprehensión de lo diverso de la intuición. Segundo, la síntesis, es decir, la unidad sintética de la conciencia de esto diverso en el concepto de un objeto. Aperceptio comprensiva. Y tercero, la representación, exhibitio, del objeto correspondiente a este concepto en la intuición. Para la primera acción se necesita la facultad de la imaginación, para la segunda el entendimiento y para la tercera la facultad de juzgar, la cual cuando se trata de un concepto empírico sería una facultad de definición o determinación. Más como en la mera reflexión sobre una percepción, no se trata de reflexionar sobre un concepto determinado, sino solo en general, sobre la regla de una percepción a los efectos del uso del entendimiento como facultad de los conceptos. Se ve bien que, en un juicio meramente reflexivo, facultad de la imaginación y entendimiento son considerados en la relación en que deben encontrarse
uno frente al otro de modo general en la facultad de juzgar, comparativamente con la relación en que se hallan realmente en una percepción dada. Entonces, si en la intuición empírica la forma de un objeto dado es de tal cualidad que la aprehensión de lo diverso contenido en él coincide en la facultad de la imaginación con la representación de un concepto del entendimiento, cualquiera que sea el concepto, en tal caso concuerdan en la mera reflexión del entendimiento y facultad de la imaginación mutuamente para la promoción de su tarea, y el objeto es percibido como conforme a un fin solo para la facultad de juzgar y por lo tanto la finalidad misma es considerada solo como subjetiva, puesto que para ello absolutamente ningún concepto determinado del objeto es exigido ni producido por ello, y el juicio no es un juicio de conocimiento. Un juicio de esta índole se llama juicio estético de la reflexión. Por el contrario, cuando ya están dados conceptos empíricos y leyes empíricas, según el mecanismo de la naturaleza y la facultad de juzgar, compara tal concepto del entendimiento con la razón y sus principios de la posibilidad de un sistema. Entonces, si esta forma es hallada en el objeto, la finalidad es juzgada objetivamente y la cosa se llama finalidad de la naturaleza, ya que antes solo se han juzgado cosas como formas de la naturaleza indeterminadamente conformes a fines. El juicio sobre la finalidad objetiva de la naturaleza se llama teleológico. Es un juicio de conocimiento, pero que pertenece tan solo a la facultad reflexiva de juzgar, no a la facultad de definir o determinar. Porque de un modo general, la técnica de la naturaleza, sea meramente formal o real, no es más que una relación de las cosas con nuestra facultad de juzgar, en la cual solo puede ser posible hallar la idea de una finalidad de la naturaleza, la cual solo con referencia a aquellas es atribuida a la naturaleza. Fin.